Bienvenidos, hoy nos adentramos en unos fragmentos titulados Fe, Ansiedad y la Gran Ciudad. Tenemos frente a nosotros una historia muy personal, casi como un vistazo a un diario íntimo, ¿no? Exacto. Sobre la lucha contra la ansiedad en todo este torbellino de la vida urbana moderna. Ajá. Y lo intrigante aquí, me parece, es el camino inesperado que la protagonista encuentra hacia la calma. Un camino que involucra la fe. Así es. Fíjate que las fuentes nos dibujan un escenario muy actual. Una diseñadora gráfica sumergida totalmente en el ritmo frenético de la ciudad. Sí. Hablamos de plazos de entrega que, asfixian. La avalancha constante de correos electrónicos. Sí. Y esa presión que a veces no es tan sutil de las redes sociales por mantener como una fachada, ¿no?, de vida perfecta y exitosa. Totalmente. Es un cuadro con el que, la verdad, muchas personas pueden identificarse hoy en día. Claro, y nuestra tarea aquí es explorar a fondo ese viaje personal que se narra. Queremos entender cómo se pasa de ese estado descrito como estar al límite, esa sensación de precariedad constante, hasta encontrar una paz que, pues, parecía inalcanzable. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por esa sensación opresiva. Esa sombra que la protagonista siente en medio del bullicio de la ciudad. Los textos nos dan una imagen muy clara de su punto de partida. Sí. Como diseñadora gráfica, vive bajo esa sensación persistente de estar siempre al límite. Ajá. No es como una crisis total necesariamente, sino esa angustia latente, ¿sabes? Como si una tormenta interna estuviera ahí, a punto de desatarse. Una tensión constante. Y lo interesante es cómo el relato detalla las fuentes de esa tensión. No es algo abstracto. Cierto. Se mencionan específicamente los plazos, la bandeja de entrada que no para, ¿no?, desbordada, Sí. la necesidad de proyectar perfección en redes sociales. Son elementos muy concretos del estrés laboral y social de nuestra época. Totalmente. Lo que la narrativa resalta es cómo estos factores externos, pues, se traducen en una experiencia interna de agobio. Hay una escena que a mí me pareció particularmente reveladora. La que se describe una noche, después de días de insomnio, se encuentra sola en su balcón. ¿Ah, sí? La ciudad se extiende abajo, un mar de luces, pero la sensación que domina es de una profunda soledad. Menciona una presión invisible en el pecho. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Sí, ese contraste entre la multitud anónima y la angustia personal y hasta física. Absolutamente. Lo fascinante aquí es la inversión que presenta el texto. La proximidad física a millones de personas, que tradicionalmente es símbolo de conexión. Claro. Aquí se convierte en la fuente misma de una profunda sensación de aislamiento. Y esa presión invisible en el pecho no es solo una metáfora, ¿eh? No. El relato la presenta como la manifestación física de la ansiedad acumulada. El cuerpo, según esta narrativa, como que lleva la cuenta del estrés mental y emocional. Y su primer impulso, que es muy comprensible hoy en día, es buscar respuestas en línea. Claro. Googlea cómo encontrar paz. Pero según cuenta el texto, lo que encuentra es, pues, un laberinto de consejos genéricos, técnicas de autoayuda, sugerencias que le resultan frías, impersonales, como que nada parece conectar con la raíz de su malestar. Y este punto es clave, me parece. La narrativa sugiere que las soluciones modernas, las que están al alcance de un clic, aunque quizás útiles en otros contextos, Sí. aquí fracasan porque son impersonales. La sobrecarga de información, incluso la que se supone que ayuda, se convierte en parte del ruido. Es verdad. El texto posiciona estas soluciones como ineficaces para esa necesidad profunda y personal que siente la protagonista. Y eso, claro, prepara el terreno para un giro inesperado. Precisamente. Esa búsqueda que no lleva a nada parece incluso acentuar su sensación de estar perdida, de no encontrar una salida real. Ajá. Y es justo en ese momento de vulnerabilidad, de frustración, que la historia da un vuelco. El relato continúa describiendo cómo, en medio de esa sensación de vacío, su mirada se detiene en un objeto casi olvidado en su apartamento. ¿Sí? Una vieja Biblia, herencia de su abuela. No la había abierto en años, pero un impulso, algo espontáneo, la lleva a tomarla. Ese detalle de la espontaneidad es significativo, ¿no crees? El texto no lo presenta como una decisión calculada de «voy a buscar respuestas en la religión». Para nada. Es más bien un acto casi accidental, nacido de la desesperación o, qué sé yo, quizás de una intuición momentánea. No hay una intención premeditada de convertirse ni nada parecido.
Totalmente de acuerdo. Y esa espontaneidad sigue. No sabe qué buscar, así que la abre al azar. Ajá. Y las palabras que encuentra son del Evangelio de Mateo y cito del material. No se preocupen por su vida. Miren las aves del cielo. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Una cita muy conocida, ciertamente. Pero lo crucial aquí es el impacto subjetivo que el texto describe. No es tanto la cita en sí, sino cómo la recibe ella en ese momento particular. Exacto. La descripción es que sintió como si esas palabras no vinieran de un libro antiguo, sino de una voz suave, Ujú. que la conociera íntimamente, que supiera por lo que estaba pasando. Dice que fue un mensaje simple, directo, pero que le ofreció un respiro inmediato, como una bocanada de aire fresco en medio de la asfixia. Sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A partir de esa experiencia, empieza a leer más sobre la figura de Jesús. Pero su percepción cambia. ¿Cómo cambia? Deja de ser solo un personaje histórico para ella. Según el relato, siente que sus enseñanzas sobre la ansiedad, el miedo, la preocupación, le hablan directamente a ella, Ajá. en su contexto actual, en su vida urbana y tecnológica. Es notable cómo la narrativa plantea este hallazgo de consuelo en un mundo saturado de soluciones rápidas y consejos digitales. Sí. Es notable cómo la narrativa plantea este hallazgo de consuelo en un mundo saturado de soluciones rápidas y consejos digitales. La protagonista encuentra relevancia personal en un texto de hace miles de años. El contraste con la búsqueda previa en Google es fundamental para entender el punto del relato, me parece. Totalmente. Se pasa de un océano de información impersonal, abrumadora, a una conexión que se siente íntima, específica y profundamente personal. La clave parece ser esa sensación de ser conocida por la fuente del mensaje. Y esa conexión no se queda solo en el plano intelectual o emocional abstracto, ¿eh? El texto se esfuerza en mostrar cómo empieza a influir en su comportamiento, en sus reacciones diarias. Claro, Hay un incidente concreto que sirve de ejemplo. ¿te refieres a la situación en el tráfico? Esa parte es muy... Sí, exactamente esa. Describe un día particularmente difícil. Un proyecto importante rechazado por su jefe. Uf, Seguido de un atasco monumental en pleno caos urbano. La frustración y el estrés amenazan con desbordarla. Como le habría pasado antes, seguramente. la típica tormenta perfecta de la vida moderna en la ciudad, ¿no? Un disparador clásico de ansiedad. Precisamente. Pero aquí es donde se marca la diferencia. En lugar de hundirse en la negatividad, hace algo distinto. ¿Qué hace? Detiene el coche, cierra los ojos por un momento y recuerda activamente las palabras que había leído. Y entonces hace algo que el texto describe como nuevo para ella. Habla con Jesús. Interesante. Pero se enfatiza que no es una oración formal o aprendida de memoria, sino una conversación como a un amigo. Ah, eso es clave. Sí, le expresa abiertamente su miedo al fracaso, su frustración por el rechazo, la presión insoportable de tener que ser siempre perfecta. Todo eso. Esa caracterización de la oración como un diálogo íntimo, como a un amigo, es central. Subraya la naturaleza relacional y personal de la conexión que la narrativa está describiendo. Exacto. No se presenta como un ritual, sino como una comunicación directa y vulnerable. Implica un cambio en cómo percibe lo divino, ¿no? De algo lejano a algo cercano y accesible. Justo eso. Y el resultado que describe es casi inmediato y muy tangible. Dice no haber oído voces, ni tenido visiones, nada de eso.
pero sí haber sentido una calma profunda que, insiste, no provenía de ella misma. No era fruto de su esfuerzo por tranquilizarse. O sea, algo externo. Sí, lo describe así. Describe cómo esa presión invisible en el pecho pareció disolverse. La sensación dominante fue de alivio, de ya no tener que cargar sola con todo ese peso. Esto nos lleva a una pregunta implícita pero fundamental que el texto plantea. ¿Cuál es el origen de la paz interior? Buena pregunta. ¿Es algo que cultivamos y generamos nosotros mismos mediante técnicas y esfuerzo? ¿O es algo que se recibe de una fuente externa? La narrativa aquí se inclina claramente por la segunda opción, ¿no? Sí, parece que sí. Presenta la calma como un regalo, una experiencia recibida, no autogenerada. Es una perspectiva interesante sobre cómo manejar la ansiedad. Además, el relato conecta esta experiencia con un cambio de perspectiva más amplio. Se refiere a esta conexión como una luz de la fe, que le recuerda un propósito más grande, algo que trasciende las urgencias inmediatas del trabajo, los plazos o la validación externa de los likes. Claro. Le ofrece, según el texto, un nuevo marco para interpretar sus luchas diarias, como que relativiza las presiones que antes la ahogaban. Y el impacto se refleja en algo muy concreto al final de ese día tan difícil. El dormir. Sí, a pesar de lo terrible que había sido el día en términos profesionales y logísticos, al llegar a casa, por primera vez en mucho tiempo, consigue dormir en paz. Es un indicador muy básico si quieres, pero súper elocuente de un cambio interno significativo. Cierto, el sueño tranquilo como barómetro del estado interior. Es un detalle final que ancla la experiencia descrita en una realidad fisiológica observable, ¿no? Le da más peso al cambio narrado. Entonces, si recapitulamos un poco el viaje descrito en estos fragmentos, comenzamos con esta diseñadora gráfica sintiendo la presión asfixiante de la vida moderna en la gran ciudad. Sí, sintiéndose al límite, aislada. Vemos un momento de quiebre, una búsqueda de paz que no funciona por los medios convencionales, digitales. Ajá, infructuosa. Luego viene el giro inesperado, el redescubrimiento casi accidental de un texto antiguo, la Biblia de su abuela. Y a partir de ahí, una conexión personal con palabras específicas sobre la preocupación que evoluciona hacia una nueva forma de afrontar el estrés cotidiano. ¿Cierto? Y eso se ilustra con el incidente en el coche, la oración informal, descrita como una conversación íntima. Sí. Y la experiencia resultante de una calma inesperada atribuida a una fuente externa que finalmente le permite descansar. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto? Me parece que estos fragmentos ilustran una vía muy personal, casi íntima, para encontrar serenidad en medio del ruido y la exigencia de la vida contemporánea. Definitivamente. Muestran cómo, para esta persona en particular, una conexión de fe, redescubierta de forma inesperada, se convierte en un ancla personal, un recurso interno frente a la tormenta externa. Y ofreciendo una reflexión final sobre la narrativa que hemos analizado, es clave observar cómo el texto presenta la fe. No la aborda como un sistema doctrinal o un conjunto de reglas abstractas, principalmente. No es más experiencial. Exacto. Como un recurso experiencial casi visceral. El énfasis está en el sentir, en la conexión directa, en el consuelo práctico hallado en un momento de necesidad aguda. Cierto. Y claro, es importante recordar que estamos analizando la perspectiva y el enfoque que el propio texto nos ofrece sobre esta vivencia. Por supuesto. El contraste central que articula el relato es potente y quizás es el núcleo de su mensaje. Esa tensión constante entre las presiones externas, ruidosas y demandantes de la vida urbana moderna, y una fuente interna, o más precisamente, una conexión personal, descrita como trascendente, de paz, perspectiva y propósito, que la protagonista encuentra de manera inesperada. Es la historia de un contrapeso encontrado. Estos fragmentos sin duda dejan una impresión duradera e invitan a reflexionar. ¿De qué formas imprevistas, quizás pasadas por alto, puede surgir la calma personal en medio del incesante ruido y las implacables demandas del mundo actual?